Continuando con el curso de compiladores, el tema para esta clase es optimización de código. Estábamos en la etapa de generación de código intermedio. En esta etapa lo que correspondía era realizar una parte de optimización, pero no se hacía todo el trabajo, ya que este trabajo de optimización ocurre después de la generación de código intermedio. El código intermedio en sí se realiza para poder pasar a las dos últimas etapas, que son la optimización de código y luego el código objeto, ya cuando lo convertimos en ceros y unos, cuando ya lo pasamos a un punto exe. Entonces, en la optimización de código, su finalidad es poder producir un código mucho más eficiente, es decir, que sea más liviano para el compilador en su interpretación, y con esto también quiero decir de que sea más fácil la conversión a ceros y unos. Acá ya empezamos a trabajar con un código que puede conllevar otro tipo de conversión a numeración. Por ejemplo, acá ya podemos estar hablando de una conversión a numeración hexadecimal, que ya estamos muy próximos a la conversión de ceros y unos. En algunos casos también se realiza una optimización de código intermedio. Como hablaba anteriormente, el código intermedio también hace un tipo de optimización, pero todo el trabajo de esta parte la hace la propia optimización de código. Algunas optimizaciones que se pueden realizar son la evaluación de expresiones constantes. Cuando hay una constante dentro del código, esta se almacena en una variable temporal. ¿Por qué se almacena ahí? Porque al estar almacenada una variable temporal, no va a cambiar y ya no va a sufrir ningún otro movimiento. Por lo tanto, las constantes son una forma de dejar algo fijo dentro de nuestro código y que en todos los pasos que se realicen, pues este tome el mismo valor y no tenga que estarse cambiando hacia ninguna dirección o hacia ninguna variable. El uso de ciertas propiedades de los operadores, también esto anteriormente en el código intermedio ya habíamos visto cómo trabajar los operadores y los operandos. Esta misma generación acá también hace otro tipo de conversión o otro tipo de operaciones con los operadores. Ya vamos a ver cuáles son esas funciones que realizan, tales como la asociativa, conmutativa y distributiva. Trata de utilizar este tipo de funciones para poder hacer más eficiente el código, o más pequeño, más óptimo. También reduce las expresiones comunes. Si una expresión es común dentro del código, entonces esta también almacena una variable temporal para ya no tocarla, ya no cambiarla, ya no transformarla, y eso es lo que hace. Por eso menciona la reducción de expresiones. ¿Cuál es el objetivo principal de la optimización de código? El primero es que sea óptimo el tiempo de ejecución, y como acá menciona, que la optimización sea temporal. Cuando nosotros estamos optimizando el código, ¿para qué es? Para poderlo transformar en ceros y unos. Es algo temporal porque solo necesito hacer esa transformación de código, optimizarlo para pasarlo a ceros y unos. Por eso es que es temporal. El espacio en memoria también debe ser más óptimo, porque al estar reduciendo cada vez más las variables que estamos utilizando o algunas partes de código, esto ocupa menos espacio en memoria. Por eso es que la optimización también es espacial. Acá tenemos una imagen. En esta imagen podemos ver que tenemos el programa fuente en su etapa inicial. ¿Cuál sería la etapa inicial? Sería el análisis léxico, sintáctico y semántico. Al pasar por esa etapa inicial, seguimos con la etapa de código intermedio, que esta lo único que hace es
crear un puente para poder pasar a la optimización de código. La optimización de código es la que me sirve para poder hacer más eficiente el código y más pequeño, podría decirse. Luego esto lo pasamos al generador de código y si nos damos cuenta, también ahí existe el código intermedio. Es decir, que ese código que nosotros creamos anteriormente lo vamos a volver a utilizar, pero ya combinado con la optimización de código. Esto para poder llegar al generador de código que posteriormente se convierte en nuestro programa objeto. Tenemos acá la tabla de símbolos. Esta tabla de símbolos es la que siempre voy a estar consultando en cada una de las etapas, por eso es que es tan importante. El funcionamiento de la optimización de código es el siguiente. Primero, generamos el código. La generación de código se está realizando desde el momento que se están haciendo cada uno de los análisis. Cuando se realizan los análisis se está haciendo la parte de generar código de tal manera que quede libre del contexto. Esto quiere decir de que cuando termina la parte de análisis, el código ya no queda amarrado a un cierto contexto, a un cierto programa, sino que este ya queda de forma libre, de tal manera que el compilador lo pueda ejecutar como cualquier programa, no que esté amarrado a un solo tipo de programación. Luego tenemos la optimización. Esta se realiza después de la generación de código de todo el programa o de un elemento ejecutable del programa. Acá vamos a tomar en cuenta cada parte de nuestro programa. Si el programa está dividido estructuradamente, tomamos cada estructura y sobre esa estructura hacemos una optimización. Esto, como menciona acá, dice dependiendo del contexto. Acá, cuando nosotros estamos dividiendo el código en funciones, procedimientos, clases, etc., sí nos va a interesar el contexto, de qué forma se trabaja una clase en ese lenguaje, de qué forma se trabaja una función en ese lenguaje, etc. Vamos a tomar el contexto puro del lenguaje para poderlo optimizar. Las etapas de compilación. Primero, lo que hacemos es que se ejecuta todo junto mientras se analiza y se genera el código. El programa fuente es el que toma el compilador para pasar por los analizadores que ya hemos hablado anteriormente, pasa por el generador de código y luego continúa con la etapa de la optimización para último poder llegar al programa objeto. Dice que la optimización de código debe preservar el significado del programa, como mencionaba anteriormente. Acá el contexto del programa o el lenguaje en el cual se creó mi programa debe persistir, no debe perderse, sino que debe quedar ahí. Por lo tanto, es muy importante que se reconozca claramente en qué lenguaje estamos trabajando, cuál es la estructura que se le está dando, qué tipo de variables estoy utilizando, si estoy utilizando variables constantes, etc. Eso es muy importante en la optimización. Las condiciones que se han de cumplir en la optimización son las siguientes. El código optimizado se ha de comportar igual que el código de partida, excepto por ser más rápido o por ocupar menos espacio. Aquí lo que requiere es lo mismo, ¿verdad? El contexto debe de prevalecer. Es decir, que si yo trabajé en Java y en Java utilizo clases, entonces las clases, la forma y la estructura deben prevalecer. Si yo utilicé solo constantes y no utilicé variables, también las constantes deben prevalecer. No debo confundir entre constantes y variables. Y así sucesivamente. Hay que buscar transformaciones que no modifiquen el comportamiento del código según el comportamiento definido para el lenguaje de programación. Lo que se hace en la optimización de código es hacer un tipo de transformación de un lenguaje sin optimizar o medio optimizado
a un lenguaje totalmente optimizado. Y esas transformaciones se hacen por medio de las operaciones matemáticas que mencioné hace un momento. Si no se ha definido el orden de evaluación de los operandos, la siguiente optimización es válida. Cuando el programa tiene una instrucción y esta instrucción está asignada a una variable, eso significa de que no se le ha asignado un orden específico para poderse trabajar, sino que se trabaja de tal manera como utilizando la jerarquía de operadores. Entonces, cuando es así y cuando una operación no está dividida en diferentes variables y a cada variable asignada una parte de la expresión, entonces decimos de que el optimizador puede realizar su trabajo. ¿De qué manera? Veamos, tenemos un ejemplo. B es igual a 2 por A más A es igual a C por D. Acá no tenemos un orden específico. Si primero trabajamos A, primero trabajamos B, primero multiplicamos 2 por A, no se sabe exactamente. Entonces viene el optimizador y realiza los siguientes pasos. A la variable A le asigna C por D. Primero trabaja la parte derecha de esta operación y luego trabaja la parte izquierda de la operación, diciendo que B es igual a A por 3. Esta es la forma como interpreta la optimización de código, de tal manera que se pueda entender que en dos pasos estamos creando una misma operación, tal y como aparece ahí arriba. Las optimizaciones locales se realizan sobre el bloque básico. Ya vamos a ver a qué se refiere un bloque básico. Como qué tipos de optimizaciones locales se pueden hacer. Se puede hacer un folding, que vamos a ver qué es folding. Se puede hacer la propagación de constantes, reducción de potencia, reducción de subexpresiones comunes. Si hablamos de un bloque básico, se refiere a lo siguiente. Un bloque básico es un fragmento de código que tiene una única entrada y salida. No puede tener diferentes caminos, solo un camino a seguir, y cuyas instrucciones se ejecutan secuencialmente, una tras de otra. ¿Qué implicaciones puede tener? Si se ejecuta una instrucción del bloque, se ejecutan todas en un orden conocido en tiempo de compilación. No puedo ejecutar solo la línea número 5, sino que tengo que ejecutar de la 1 hasta la última línea de código. La idea del bloque básico es encontrar partes del programa cuyo análisis necesario para la optimización sea lo más simple posible. Y tenemos algunos ejemplos. Un for, por ejemplo, este es un bloque básico, porque yo ya sé que solo esas líneas de código va a ejecutar y se va a salir. No tenemos algo más que se va a realizar, sino que tenemos un inicio y tenemos un fin. Al igual que acá en el siguiente ejemplo tenemos A igual a 3, B es igual a 4, tenemos un goto. Ese goto va hacia una parte de código que está ahí abajo. Tenemos el I1, va a ser igual a D igual a 3 y luego E igual a 4. Después del goto tenemos un C igual a 10. Si nos damos cuenta, nuestro código está secuencialmente trabajado. Pero cuando yo llego al goto, ese goto me dirige hacia la línea que corresponde, I1 o L1. Por lo tanto, nuestro código puede estar dividido en A y B, luego en goto y en C, y luego en IL1 y la E. Acá tenemos el folding. ¿Qué es un folding? El ensamblamiento es, folding en español es ensamblamiento. Es reemplazar las expresiones por su resultado cuando se pueden evaluar en tiempo de compilación. Tenemos, por ejemplo, un resultado constante. Veamos, esta reemplaza las expresiones por su resultado cuando se pueden evaluar en tiempo de compilación. Y veamos un ejemplo. Estos ejemplos son muy entendibles. Veamos el ejemplo. Tenemos una expresión
y dice que A va a ser igual a 2 más 3 más A más C. Esto, ¿cómo lo traduce el optimizador? Lo traduce de la siguiente manera. A va a ser igual a 5, viene y inmediatamente suma los valores que se pueden acá. El 2 más 3, de una vez le agrega el 5, luego la A y luego la C. ¿Qué es lo que están haciendo acá? Ensamblando el código de tal manera que el compilador ya no tenga que hacer la suma en el momento que transformen ceros y unos, ya no tenga que hacer esta suma, sino que ya haya un número o un resultado constante acá, sin necesidad de hacer otra operación. Estas optimizaciones permiten que el programador utilice cálculos entre constantes representados explícitamente sin introducir ineficiencias. Como sabemos, los números dentro del compilador los conocemos como una constante. Entonces, asimismo, se toma en la parte de ensamblamiento. ¿Cómo podemos implementar el folding? La implementación del folding durante la generación de código realizada conjuntamente con el análisis sintáctico. Cuando nosotros estamos realizando el análisis sintáctico, la parte de optimización ya se está preparando. ¿Por qué? Porque acá yo en el análisis sintáctico le estoy diciendo las reglas que se van a tomar o el orden que se va a tomar para poder realizarse una expresión. En cuanto a este orden que se definió en el análisis sintáctico, yo voy a tomar la idea para poder decir qué es lo que puedo ensamblar en la parte de optimización y que no lo puedo hacer de esa manera. Luego tenemos que se añade el atributo de constante temporal a los símbolos no terminales y a las variables de la tabla de símbolos. Acá tenemos que cuando nosotros hacemos esa suma, como hablaba anteriormente, lo guardamos en una constante que va a ser temporal y que esa constante va a tomar el valor de la suma que yo realicé solo para hacerle más fácil el trabajo en la generación ya del código máquina. A los símbolos no terminales, estos con el fin de poder definir de una mejor manera los valores y poderlos tener optimizados en la tabla de símbolos. En la tabla de símbolos va a tomar los valores de las temporales. Las temporales solo van a estar ahí por cierto tiempo, van a guardar el valor constante y luego van a ser eliminadas de la tabla de símbolos. Se añade el procesamiento de las constantes a las reglas de análisis de expresiones. En la parte del análisis semántico existía un tipo de reglas semánticas. Esas reglas semánticas eran conforme a lo que nosotros habíamos creado en las expresiones regulares anteriormente dentro del análisis sintáctico. Cuando nosotros realizamos esta optimización, entonces también se añade una regla semántica a esta parte para que se comprenda en el momento de volver a dar otra pasada en el compilador, ya se comprenda que por ejemplo ese 5 que anteriormente se había definido pertenece a una expresión válida para el compilador. Acá tenemos que optimiza 2 más 3 más b, lo hace de tal manera que suma 2 más 3 sería 5 más b. Hay una suma de constantes y lo toma de esta manera, 2 más 3 más b. No optimiza si lo tenemos en este orden, como hablamos anteriormente. Si en el sintáctico tenemos el orden 2 más b más c más 3, yo no lo puedo optimizar o no lo puedo optimizar esta parte, sino que lo puedo optimizar si dentro del análisis sintáctico se tiene como 2 más 3 más b. El 2 más 3 están seguidos, secuenciales, yo los puedo sumar. Mientras que yo tengo 2 más b, yo no lo puedo sumar, más 3 tampoco lo puedo sumar. Entonces acá no se convierte en una suma constante o consecutiva. La propagación de constantes, ¿a qué se refiere? Desde que se asigna a una variable un valor constante hasta la siguiente asignación se considera la variable equivalente a la constante.
Y tenemos acá un ejemplo. Tenemos que pi en 3 partes del programa tiene el mismo valor. Entonces, este pi yo lo voy a poder almacenar también en una temporal y nunca va a cambiar. Esa temporal también la tengo que agregar a la tabla de símbolos y tengo que decir que es una temporal que yo la estoy agregando dentro de una constante porque nunca va a cambiar. Pero también puede tomar otros valores. Puede ser de esta manera. Tenemos G2R va a ser igual a pi dividido 180. Pi ¿cuánto vale? Vale 3.14. Entonces 3.14 dividido entre 180 toma el valor de 0.017. Si dentro de mi programa esta operación de 3.14 dividido 180 o pi dividido 180 se repite n cantidad de veces, yo lo voy a tomar como una constante y le voy a agregar el valor de 0.017 y lo voy a almacenar en la tabla de símbolos de tal manera de que no tenga que realizar esta operación el compilador en el momento de trasladar esta información al código máquina. Pi y G2R se consideran constantes hasta la próxima asignación. Estas optimizaciones permiten que el programador utilice variables como constantes sin introducir ineficiencias. Por ejemplo, en C no hay constantes y será lo mismo utilizar int a igual a 10. Tenemos una variable que se llama a y le asignamos el valor de 10. Pero también yo puedo definir una constante que se llame a y tenga el valor de 10. Acá dice que la variable puede ser local. Sí, puede ser local porque puede estar dentro de una función. Actualmente en C se puede definir también una constante que sea de tipo entera con el nombre a y que le asigna el valor de 10. Yo puedo en C se puede hacer estos 3 tipos de asignaciones y nosotros podemos también crear un tipo de constantes con estas asignaciones. Tenemos reducción de potencia, string reduction. Se busca sustituir operaciones costosas por otras más simples. Por ejemplo, vamos a sustituir productos por sumas. Si yo tengo que A va a ser igual a 2 por A, yo puedo decir que A va a ser igual a más A y va a ser lo mismo. La multiplicación es más costosa que la suma, entonces yo voy a estar sustituyendo productos por sumas. De esta manera sí se puede realizar, ¿verdad? No todas las operaciones yo las puedo realizar de esa manera, sino que busca qué operaciones se pueden transformar en esta forma. Evitar las operaciones append. Acá cuando nosotros utilizamos un más, lo que hace el optimizador es quitar el más y realizarlo de una forma simple, de la forma que lo conoce cualquier lenguaje. Por ejemplo, tengo length va a ser igual a s más s2. Se puede hacer una transformación y lo puedo dejar de la forma simple. ¿Cuál es la forma simple? Len s1 más len s2, sin necesidad de colocar el más porque el más para el compilador significa un paso más. Por tal motivo no es necesario hacer esa parte. Eliminación de subexpresiones redundantes. Las subexpresiones que aparecen más de una vez se calculan una sola vez y se reutiliza el resultado. Por ejemplo, si muchas veces se está utilizando una expresión, se realiza esa expresión, se coloca el resultado, se guarda en una temporal y esa temporal es la que se está llamando cada vez que aparece esa expresión. La idea es detectar las subexpresiones iguales y que las compartan diversas ramas del árbol, que donde se utilice se llame a la temporal. Hay que trabajar con un grafo acíclico. Como hablamos en la clase anterior, el grafo acíclico lo que trata de ser la reutilización de los operadores y eso es lo que se hace acá. Se reutiliza las expresiones que anteriormente ya fueron calculadas. Dos expresiones pueden ser equivalentes y no escribirse de la misma forma. Por ejemplo, A más B es equivalente a B más A.
el programa tiene que saber o tiene que ser analizado si este tipo de expresiones se pueden optimizar o no. Por ejemplo, si utilizo en vez del más, yo utilizo el menos y yo digo que A menos B es igual a B menos A. Esto corresponde, sí o no. Las sumas y las multiplicaciones yo las podría tomar de esta manera, mientras que las divisiones y las restas no forman parte de este tipo de optimización. Se ordenan los operandos, primero las constantes de sus variables ordenadas alfabéticamente, las variables indexadas y las subexpresiones. Por ejemplo, acá tenemos la variable x y la variable y. X va a ser igual a c más 3 más a más 5, que como lo optimiza esta parte, lo va a optimizar primero dejando los números del menor al mayor, 3 más 5, y luego las letras en el alfabeto de la A a la Z más A más C. Y lo mismo realiza con la Y. Tenemos 2 más A más 4 más C, donde Y va a ser igual a 2 más 4 más A más C. Esta es una forma más fácil de que pueda trabajar en la parte de traducir a los ceros y unos, porque acá podemos hacer también la transformación que anteriormente hicimos. 3 más 5, 8 igual a 2 más 4 serían 6, entonces acá ya colocamos como constante 8 y como constante 6. Ya se puede hacer ese otro tipo de transformación, pero cuando anteriormente ya haya sido ordenada la expresión. Tenemos divisiones y restas, se ponen como sumas y productos para poder conmutar. Entonces tenemos acá menos A menos B es igual a más menos B. Lo que hacemos es trasladar la A con signo positivo y dejar la B con el mismo signo, ¿verdad? Al igual que tenemos menos A dividido B, estamos haciendo lo mismo, pasamos la A positivo, luego le cambiamos el signo al dividido, lo sustituimos por y ya nos quedaría dividido B. Para que no quede solo el dividido B, colocamos el 1, que sería el número que no se coloca, ¿verdad? Pero que en este caso lo colocamos para poder entender cuál sería el valor que lleva la B para el dividido. La implementación. Primero se aplica el folding y la propagación de constantes. Eso es lo que primero se realiza en la parte de la optimización. Simplificamos expresiones, esa es la primera parte. Después se reordena el árbol sintáctico hasta obtener la forma normal. Como si nosotros ya realizamos esta parte, quiere decir que estamos reduciendo las expresiones. Al realizar el folding, estamos reduciendo expresiones. Al realizar la propagación de constantes, también reducimos expresiones. Entonces el árbol sintáctico se vuelve a reordenar y a tratar de dejarlo de una manera correcta, o como estaba anteriormente, pero optimizado. Se inicia la eliminación de las subexpresiones redundantes. Todo lo que esté repetido se va a dejar en una temporal para poder ser reutilizado. Y luego hay que considerar las asignaciones que pueden convertir una subexpresión redundante en una no redundante. Por ejemplo, acá abajo tenemos que no es una expresión redundante cuando tenemos dos variables diferentes. Tenemos una Q es igual a A más B y tenemos una C en la posición 1, va a ser igual a más B más P. Es cierto que A y B en estas dos se está repitiendo, pero no significan lo mismo. Quiere decir que no estamos haciendo una redundancia ahí y no lo podemos reutilizar más adelante, sino que son expresiones diferentes. Sustituir todas las variables asignadas por la expresión que se le ha asignado. Generar un orden de ejecución. Ese lo hacemos desde la parte sintáctica. Acá volvemos a tomar ese orden. Sustituir siguiendo este orden de ejecución. Lo vamos a sustituir de acuerdo a las reglas que se crearon en el análisis sintáctico. Comparar sus subárboles desde las ramas hacia la raíz y sustituir los subárboles repetidos.
Cuando estamos haciendo esta etapa puede haber que hayan algunos árboles que van a quedar repetidos. En ese caso vamos a tratarlo de dejar solo los árboles que no están repetidos. Recorrer el grafo acíclico generado y sustituir la primera aparición de cada rama que sea hijo de 2 o más nodos por una asignación a una variable local y las otras ramas por la variable local. Debemos tratar de ver donde están todos los grafos acíclicos y dejarlos de tal manera que cuando sean recorridos se puedan identificar claramente cuáles son los nodos que van a formar parte con este grafo acíclico y que se van a reutilizar en cuanto a los operadores. Tenemos optimizaciones dentro de bucles. La optimización de bucles es muy importante por las mejoras en tiempo de ejecución que se obtiene. Podemos hablar de estrategias de optimización dentro de bucles, expansión de los bucles, reducción de frecuencia y reducción de potencia. Si hablamos de la expansión de bucles, solo se puede aplicar a los bucles cuyo número de iteraciones se conoce en tiempo de compilación. Por ejemplo, si yo dentro del programa encuentro algo como for i igual a 1, tu 10, ya estoy definiendo cuál va a ser el fin del ciclo, yo podría aplicar una expansión de bucles. Mientras que si se encuentra dentro del programa algo como for i igual a tu b, do, donde la b, el valor de la b lo va a ingresar el usuario, este tipo de bucle yo no lo puedo expandir, yo lo dejo tal como está, no puedo hacer una optimización ahí. La expansión de un bucle puede ser muy costosa en espacio, es decir que cuando yo expando un bucle quiere decir que voy a colocar la variable con su valor n cantidad de veces, por eso lo estoy expandiendo de tal manera de que lo deje cada variable en una línea de código. Si son 100 veces que se va a ejecutar, yo voy a colocar 100 veces la variable ahí. Posiblemente coloque una temporal para que se vuelva a reutilizar, pero tengo que estar haciendo la referencia de que 100 veces se está realizando. Ahí es donde lo estoy expandiendo. Hay que tener un criterio heurístico investigativo para decir si se aplica la expansión o no. Si el bucle es demasiado extenso, entonces es preferible no hacerlo. Pero si es un bucle aceptable, como por ejemplo este, de 1 a 10, entonces sí es conveniente poderlo hacer. En un bucle expandido se ha de sustituir el índice del bucle por el valor constante correspondiente. Entonces acá yo ya no debo utilizar los índices, es decir, colocar la i, la j dentro de los corchetes, sino que ahí ya coloco los números constantes como tal, 1, 2, 3, 4, etc. Reducción de frecuencia. La reducción de frecuencia detecta las operaciones invariantes del bucle. Hay partes del bucle que nunca cambian y que solo se realizan una vez